Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con las especies predominantes, pero en este caso vamos a trabajar con los ácidos dipróticos, es decir, aquellos ácidos que tienen dos protones, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido sulfídrico, bueno, es H2S, o por ejemplo el ácido carbónico. Como bien lo mencionamos, los ácidos dipróticos tienen ese nombre porque se disocian dos veces, tienen dos disociaciones consecutivas, ¿sí? Y por lo tanto tienen dos constantes de acidez. Por lo tanto, al igual que el caso de un ácido monoprótico, pues tenemos que plantear sus correspondientes constantes de equilibrio. Para la primera reacción, pues tenemos estas constantes de equilibrio. Cada uno es el producto de H por HA menos sobre H2A. Y K2 es H más por A2 menos sobre HA menos. ¿De acuerdo? Algo muy importante es que este tipo de análisis están orientados hacia el estudio cuando tenemos la única especie que disolvemos es el ácido en agua, no hay otros iones. Por lo tanto, vamos a considerar que la actividad de todos los iones es 1 y entonces al ser 1 eso corresponde a una concentración analítica. Más adelante vamos a ver el concepto de actividad y vamos a revisar cómo calcularlo, por supuesto ya con herramientas numéricas, porque ya un estudio de ese tipo implica una matemática un poco más difícil. Si hacemos el mismo tratamiento con logaritmos, tal como lo hicimos en el video anterior para el caso de ácidos monopróticos, podemos demostrar las siguientes ecuaciones, que serían análogas a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y bueno, entonces de estas expresiones podemos encontrar lo siguiente. Cuando tenemos las dos reacciones, para la primera reacción sería esta expresión matemática, ¿verdad? Toda esta parte. ¿Y qué encontramos cuando el pH es igual al pK1? Estas dos concentraciones son iguales, ¿no? Y por lo tanto no tenemos especie predominante, ya lo habíamos platicado. ¿Por qué? Porque las dos están a la misma concentración. ¿Qué sucede cuando el pH es menor al pK? Pues bueno, este valor de pH pudiera ser 2, pK pudiera ser 6, entonces 2 menos 6 va a dar siempre negativo esa diferencia. Por lo tanto, este logaritmo va a ser negativo. Y este logaritmo es negativo solamente cuando el divisor es grande. Entonces, en esas circunstancias predomina la especie ácida. Y cuando el pK es mayor, bueno, cuando el pH es mayor al pK1, pues la especie, ese cambio de logaritmos o ese cambio de pH menos pK va a dar positivo. Y ello va a implicar que este logaritmo entonces sea positivo. ¿Cómo sabemos que esto es positivo? Pues la única opción matemáticamente es que HA menos sea mayor que H más. Y por lo tanto, ya sabemos, si el pH es igual a pK1, las dos especies son iguales. Si el pH es menor que el pK1, va a gobernar la especie ácida. Si el pH es mayor que pK1, va a gobernar esta especie, la base conjugada. Y ahora vamos a revisar la otra parte de la ecuación porque son dos reacciones. Entonces cuando es igual a pK2, pues entonces estas especies son iguales y no tenemos una especie predominante, ¿verdad? A menor pK, pues lo único que va a ser la especie predominante, HA, porque pH menos pK2 va a ser negativo y entonces va a predominar esta especie. Y cuando el pH sea mucho mayor que pK2, la especie predominante será esta. Entonces, ya relacionando para ácidos dipróticos tenemos lo siguiente, que cuando el pH de la solución es menor que pK1, pues va a predominar la especie ácida. Cuando el pH va a estar entre los valores de pK2 y de pK1, la especie que va a predominar es la intermedia, la base conjugada. Y cuando el pH es mucho mayor que el pK2 de ese ácido, la especie que va a predominar es este contraión. ¿De acuerdo?
Y con ello pues ya tenemos entonces la situación cuando una especie predominante es la que va a establecer o puede describir el proceso. Bueno, pues si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos.